cielo vino un enviado, la Virgen pobre se turbó, y un sí consciente y confiado, y el lirio blanco floreció. Tú, la esposa del carpintero, templo y madre del mismo Dios, todo el cielo cuajó en tu seno, y en un cielo se convirtió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues buenos días a todos. Buenos días. Y hoy, en este día, vamos a compartir y a meditar un poquito la fe de María, que se hace cruz, que se hace compañía en la cruz y que se hace madre. Serán los dos momentos de este día. Y el texto común para estas dos reflexiones nos lo trae el Evangelio de San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan nos dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Y es hoy lo que vamos a compartir en este día. Vamos a meternos un poco en ese misterio que supone siempre el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas. Iluminados por María, encontraremos siempre alguna pequeña o gran salida para esta realidad. Muchas veces hemos escuchado y hemos dicho que el dolor es un misterio, no lo podemos controlar, lo podemos a veces prever. Está unido este dolor y este sufrimiento a nuestra condición humana. Somos personas limitados, vivimos rupturas, muertes, pérdida de sentido, enfermedad, tantas realidades propias y ajenas que nos recuerdan y nos hacen vivir de nuevo esa realidad del misterio, del sufrimiento y del dolor. Misterio de alguna manera porque difícilmente encontramos razones humanas para entenderlo. Y muchas veces incluso las razones divinas no son suficientemente fuertes para darle el sentido. Y si lo son, no tienen a veces cabida en nosotros. El dolor acrisola la espera, el amor y la fe. El dolor y el sufrimiento purifican y nos purifican de todo aquello que es paja y sin sentido. Ante la cruz, la fe de María se vuelve como en la Anunciación. Quizás de alguna manera es volver de nuevo a aquel acontecimiento. No comprendo, pero te digo nuevamente, hágase. A nosotros hoy, desde la experiencia de la resurrección, podemos entender con relativa claridad muchas cosas. Pero María vive esa fe como aquella comunidad y vive esa realidad en esperanza. Y la vive no desde las certezas que nosotros conocemos, sino desde la dureza de la muerte, de la fe desnuda y confiada. Por eso su fe en estos momentos gana enteros, cuando solo hay promesas, pero no hay realidad. Ella permanece firme, cree y espera. Que el mundo es un valle de lágrimas,
no solamente lo cantamos y lo rezamos en la salve. Nadie después lo ponemos en duda. Antes o después, todos hemos experimentado lo que significa el dolor y el sufrimiento en nuestra vida y en la vida de los demás. No hace falta bucear mucho para darnos cuenta de esta realidad. Dolor y alegría, sufrimiento y alegría se reparten nuestra existencia en esta tierra. Una realidad que no tiene fronteras, ni clases sociales, ni ricos, ni pobres, ni hombres, ni mujeres. Si como cantamos un pesebre igualó a los hombres, una cruz también nos iguala en el dolor. Ante esta realidad del sufrimiento propio y ajeno, muchas veces nos hemos vuelto contra Dios y tenemos experiencia de esa realidad. Bien es verdad que también se da la contraria. Y tenemos experiencia de personas con las que hemos vivido y compartido dolor, que ese dolor ha servido para distanciarse más de Dios. A otros les ha servido para encontrarse. Es la paradoja de un Dios que predicamos bueno, cercano, misericordioso y Padre, pero parece que otras realidades desmienten estas afirmaciones. Así es visto por muchos. Si Dios nos ha creado para ser felices, ¿por qué el dolor y el sufrimiento? ¿Por qué el dolor y el sufrimiento de los inocentes, de los pobres, de los pequeños, de los indefensos? Sin duda, cuando tocamos este tema, estamos en el umbral de uno de los misterios más sangrantes de la vida del hombre. Preguntas y más preguntas nos vienen a nuestra mente y a nuestro corazón. Y el misterio del dolor, así como el misterio del amor, son dos realidades que nunca entenderemos del todo. ¿Cómo entender el amor de Dios y entenderlo de verdad? Aunque pongamos todo nuestro empeño y todo nuestro esfuerzo. No tenemos, entre comillas, capacidad para tan grandes misterios. Al final María nos ayudará a entenderlo desde la confianza y la espera. Pero sí que tenemos salidas, sí que tenemos explicaciones, sí que tenemos caminos que nos abre Jesús. Él nos comprende bien estas preguntas porque experimentó nuestra realidad hasta en lo más oscuro y doloroso. María también, desde su presencia en el Evangelio, tiene una palabra que compartir con nosotros. Una palabra basada en la vida, en su experiencia personal y sobre todo en el final feliz que ella experimentó. No entenderemos muchas cosas, pero sí llegaremos a entender, entre comillas, que aunque son realidades dolorosas, inexplicables muchas veces, tan profundas a la persona como la persona misma, pero esas realidades son nuestras y son vividas de alguna manera de diversa forma y son invitadas a vivir por María y por Jesús de una manera nueva y diferente. Su compañía y su presencia serán siempre la primera palabra. Es un camino, el camino del sufrimiento y del dolor, que debemos recorrer con mucha fe y con mucha esperanza. Es un camino de saber que Jesús va con nosotros, aunque a veces muchas realidades nos hagan ver lo contrario o aparentemente ver lo contrario. Acompañados también de María y de su dolor y de su esperanza, encontraremos actitudes, palabras y consuelo para vivir lo nuestro. Sin duda que sí. Contemplemos un momento la escena del Evangelio que acabamos de escuchar. ¿Qué vemos? Vemos un hijo a punto de morir y una madre a sus pies, permaneciendo firme, con dolor, sí,
pero con una valentía y entereza que a nosotros nos deja temblando. Jesús, que acaba de dar todo lo que tenía, que había compartido su vida con los hombres, que no había tenido sitio ni donde reclinar su cabeza, que había pasado por la vida haciendo el bien, que había estado cerca de los más pobres y sufrientes, nos da lo único que en este momento le queda, su madre. Podía haberla evitado este momento doloroso, podía haberla evitado esos momentos, pero ni uno ni el otro quiere. La fidelidad hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, porque el amor es fiel. Y en ese momento delicado solo permanecen unos pocos, los auténticos, los fuertes, los que aman de verdad. Los otros, los curados, los discípulos, la mayoría de la gente no aguanta, no es capaz de vivir hasta lo último el cáliz. Solo los que nos quieren de verdad y mucho permanecen con nosotros hasta el final. Y allí permanece la madre. Y su dolor se multiplica porque se suman dos dolores. Jesús no solo sufre por él, y María no solamente sufre por ella. El dolor de sentir que la otra persona, querida y amada, sufre, aumenta también el dolor. Sin embargo, allí está. Poco parece importarle el cuchicheo de la gente. No importa tampoco para ella el motivo de la condena. No cree a otros, porque conoce muy bien a su hijo y sabe cómo es de verdad. No importa tampoco las mofas ni las risas. Allí tenemos a María, al pie de la cruz. Y solo se puede ser fiel en la gran cruz cuando se ha sido capaz de ser fiel en las pequeñas cruces con las que ella se tropezó en el camino de su vida. Solo seremos fieles en los momentos duros si hemos sido fieles en los pequeños de cada día. Ella un día dijo sí, y su sí no era solo para un momento. Ese sí tenía que actualizarse y aquí se gradúa con una nota inmejorable. Supo decir ahora sí porque había dado otros pequeños en otros momentos de su vida. Supo decir que sí porque supo amar de verdad, olvidándose desde el principio de su voluntad para en todo momento aceptar los planes de Dios en su vida. ¿Cuánto nos enseña la actitud de María en nuestras relaciones personales, familiares, conventuales? La fidelidad no existe si no es en el día a día, en el sembrar continuo, en el perdón diario, en la acogida incondicional, el entregarse sin pedir la misma correspondencia. En tantas cosas pequeñas que nos van fortaleciendo y nos van animando. La vida de María, desde este punto de vista, bien podemos decir que ha sido una auténtica cruz, pero una cruz que siempre quiso llevar. Como decía alguien, la cruz se lleva mejor cuando se la abraza que cuando se la arrastra. Una cruz adecuada a sus posibilidades y a su grandeza. Una cruz donde siempre hay un cirineo que nos ayude a llevarla. Al pie de la cruz encontramos a María en el día de la Anunciación. Porque cruz es olvidarse de uno mismo. Se tiene que olvidar de cualquier razonamiento humano ante lo que Dios la pide. Se tiene que olvidar de cualquier lógica. Se tiene que olvidar de sus planes, de su proyecto ya en marcha. ¿Acaso hay mayor cruz que dejar mis planes, mis proyectos y aceptar
los que me vienen dados. No hay mayor abrazo a la cruz que decir sí y que abandonarse a la voluntad del otro, es decir, abandonarse a la voluntad de Dios. Pero muchas veces ese sí se dice en la oscuridad, en el dolor, en el no ver. Al pie de la cruz, cuando tiene que soportar las críticas, las risas, los comentarios, las murmuraciones, entre comillas, de sus amigos, de sus compañeras que la señalan con el dedo. Hablando de esto, el Papa nos recordaba en un discurso algo que yo creo que es interesante también reflexionar. María siempre y verás que detrás de una... Mira siempre y verás que detrás de una murmuración están los celos y la envidia. Y las murmuraciones dividen la comunidad y la destruyen. Son armas del diablo porque matan. Y seguía el Papa diciéndonos, les recomiendo un ayuno que no les hará pasar hambre. Ayunen de chismes y murmuraciones. Así se ha dirigido el Papa a los fieles en este domingo de Cuaresma durante el rezo del Ángelus. Es una forma especial. En esta Cuaresma no hablaré mal de los demás, no cotillearé. Y esto lo podemos hacer todos, todos. Este es un buen ayuno. Y no olviden que también les hará útil leer cada día un pasaje del Evangelio. Al pie de la cruz vemos a María en Belén, la cruz de las puertas que se cierran, de los corazones que se endurecen, la cruz de no poder ofrecer lo que cualquier madre quería ofrecer a su hijo, la cruz de permanecer fiel en esos momentos y guardar silencio. Al pie de la cruz, cuando tiene que marchar al país extranjero, uniéndose así y solidarizándose así con tantas personas que hoy sufren esta misma cruz. Al pie de la cruz, en esos momentos que quieren matar a su hijo y tiene que huir a tierra extranjera. Al pie de la cruz, cuando presentan al niño en el templo y Simeón le dice unas palabras que hablan de espada y de dolor. Una espada te traspasará el alma. Y María lo recibe y lo guarda y lo medita en su corazón. Se ha dado cuenta que su vida ha sido esa espada que le ha atravesado el alma. Y dice amén y lo guarda en su corazón. Al pie de la cruz, cuando su hijo se marcha de casa en una aventura que ella desconoce y poco comprendida, rodeado de unos discípulos poco recomendables, como dicen después sus contemporáneos. Sin embargo, ella de nuevo dice amén. Al pie de la cruz, cuando le llegan noticias de que anda con pecadores y prostitutas, que le dicen que no guarda lo más sagrado el sábado, que le dicen que está loco, y ella dice amén. Al pie de la cruz, sobre todo en el Calvario, cuando su hijo muere, sin entender, pero sin pedir más explicaciones que las que nacen de la confianza, de saber que Dios no nos olvida, que Dios cumple su palabra. ¿Cómo? No sabe, pero confía. María, ante tanta cruz, podía haberse preguntado, podía haber pedido explicaciones, podía haber dicho muy alto que aquello no entraba en el anuncio del día de la Anunciación, que aquello no estaba en el contrato, ni siquiera en la letra pequeña, que aquel lenguaje y aquella firma no había sido sino para vivir una alegría, y sin embargo se la pagaba con la cruz. Tenemos experiencia también en nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? De lo fácil a veces, en ciertos momentos, lo fácil que a veces tuvimos la vida y nos parecía que todo iba a ser así, en la vida tan fácil, ¿no?
y nos damos cuenta después que la vida no es tan fácil y que la cruz nos acompaña y que permanecer fieles es una de las condiciones para llegar al fin del camino. María nos recuerda su sí y lo mantiene por encima de elementos externos que después lo quieren echar abajo. Se mantiene fiel sin comprender muchas cosas. Una fe y una fidelidad que nacen del amor y de la confianza, del abandonarse a la voluntad de Dios y de la experiencia que tiene de un Dios en su vida, de un Dios que nunca la abandona. Es el momento de recordar lo que cantó allí junto a su prima, un Dios que siempre está cerca de los pobres y que manifiesta su predilección por los sufrientes. Jesús siempre nos habló claro. En el Evangelio le aparece en muchísimos momentos. No es ningún político barato o oportunista que quiere endulzar el sí del voto. No podemos decir que Él nos haya engañado. Siempre nos ha hablado de las realidades que íbamos a encontrar. Su reino, su seguimiento, exige voluntad decidida. Y nos lo dirá cuando nos recuerda: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz y me siga. Y esto se hace realidad. También nos recordó en otros momentos que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. También nos recordó en muchos momentos que os perseguirán por ser mis discípulos. Y también nos recordará: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, y dichosos los perseguidos por ser de los suyos. Los cristianos a veces estamos empeñados a seguir a Jesús por el camino llano, el camino de la aceptación de unas verdades que, aunque las creemos, no nos complican ni nos implican la vida, en el cumplimiento de unos ritos más o menos bonitos. Pero olvidamos esa otra realidad que la vida nos va poniendo en el camino, que ser cristiano es ser otro Cristo. Recordando las palabras de Jesús: esto os lo he dicho para que tengáis paz y vuestra paz sea duradera. Parece adelantarnos que un día también nosotros sufriremos de alguna manera lo que Él pasó. Os digo esto para que tengáis paz, para que cuando llegue lo viváis con paz. Por eso la cruz para el cristiano y el sufrimiento son realidades de la vida, no solo nuestras, sino de todas. Porque detrás de la cruz siempre viene la resurrección, y esta es la segunda parte. Como después siempre del Viernes Santo llega el día de Pascua. Son semillas de resurrección. Por eso desde la cruz María nos enseña a ser sus seguidores, los seguidores del Maestro, y nos recuerda algunas realidades que a veces quizá por nuestra vida vamos olvidando. La primera es que el dolor a María no le cierra el corazón. Encontramos a veces situaciones donde el dolor cierra a las personas, las mete en su mundo, se olvidan de todo lo que las rodea. A veces es tan grande y somos tan débiles que el dolor hace estragos en nosotros. Sin embargo, en María vemos que ese dolor profundo no le cierra, no le ha cerrado nunca el corazón, sino todo lo contrario. El dolor a María la hace más auténtica y le hace más madre todavía. En el dolor, María nos enseña que su amor es real y que es auténtico y que no hay ningún tipo de máscara ni de maquillaje. Nos invitará también a asumir la realidad del dolor como parte inevitable de nuestra vida, pero sabiendo que nuestro dolor
tiene valor redentor, unida a la cruz de Cristo, que ese dolor también puede ser, y sin duda es, camino para el encuentro con Dios. El amor y el dolor, dice un escritor, se amasan juntos, nos van puliendo, nos van crucificando, nos matan y resucitan. Y por el amor y el dolor, Dios nos limpia y pone brillantez. Devenimos su imagen y semejanza. Amor amante. Si a María el dolor no le cierra el corazón, sino que se le abre después para ser nuestra madre, también tendremos que pedir a nosotros, a Dios, que es el que puede hacerlo, que también nos dé un corazón grande para nunca cerrarnos en nuestro propio dolor. Segundo, que es en el dolor se conoce bien la calidad del amor. Cuanto amas, lo que estés dispuesto a sufrir. Sufrimiento y amor van siempre de la misma mano. Cuanto más se ama, más se sufre. Por eso, quien no quiera sufrir, que no ame. Lo tercero que nos recuerda María, que en el dolor María siempre es nuestra compañera de camino. No estamos nunca solos, aunque a veces podamos sentir y decir las mismas palabras que Jesús ora en la cruz. Bien sabemos que es una oración, que en el fondo, al final, es un grito de confianza. María es nuestra compañera de camino. Lo hemos cantado tantas veces, ¿no?, en tantas canciones que nos recuerdan este momento. Nunca estamos solos. Siempre hay una ventana abierta cuando una puerta se ha cerrado. Y la promesa de Dios es de permanencia a nuestro lado. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una manera de estar con nosotros es darnos a su madre, la compañera de nuestras cruces. Hijo, ahí tienes a tu madre, hemos escuchado. María, al pie de la cruz, también nos enseña a vivir en esperanza, porque el sufrimiento y el dolor, como cualquier realidades humanas, tienen fecha de caducidad. La esperanza y la vida son las que son eternas. Por eso María, al pie de la cruz, nos enseña a vivir en esperanza. Cuando todo parece que se pierde, siempre surge la flor de la esperanza. La esperanza profunda es esperar cuando todas las puertas parece que están cerradas y que no hay salida posible. Cuanto más dolor y dificultad, más confianza. Ella lo hizo y por eso es bienaventurada. Es el grito y es la afirmación del ángel y la afirmación también de su prima: feliz, dichosa, bienaventurada, porque has creído. Así se lo dice el ángel y su prima, y creyó hasta el final. María, al pie de la cruz, nos enseña a mirar un poco más lejos, no solamente a esa cruz, sino a lo que está detrás de ella. Y finalmente, María en la cruz nos descubre una parte de nuestra vocación, de la vocación de cristianos y de la vocación de consagrados. Y esa es una de las consecuencias. Somos capaces de ayudar a los demás en sus cruces y en sus dificultades. Nos lamentamos del dolor y del sufrimiento, pero cuando tenemos la posibilidad, ¿hacemos algo? Muchas veces, la verdad, poco podemos, pero como María, cuando ya está todo hecho y no hay nada que hacer, queda lo importante, que es estar. Y de esta parte tenéis experiencia, mucha experiencia, los que estáis viviendo en esta casa. El estar. María está. Quizás a nosotros, en muchos momentos en nuestra vida de aquí de comunidad,
o en otro tipo de comunidades que hayáis vivido y hayamos vivido, a veces es el estar. Es suficiente estar para que el niño duerma tranquilo. Es suficiente que esté su madre para que descanse en paz. Esta mamá puede estar en paz. Pues si María está cerca de cada uno de nosotros, nosotros también desde ese momento de la cruz hemos recibido todos un mandato desde nuestra consagración, la de estar también cerca de aquellos, o la de aprovechar las circunstancias que la vida nos da para vivir esta realidad. Allí donde estemos, allí donde vivamos, allí donde ejercemos nuestra vocación, siempre tenemos posibilidad de acompañar a los demás al pie de la cruz. Y sobre todo en estos momentos, pues a veces difíciles de muchas personas. Quizá en muchos momentos no sabremos qué decir, pues callemos, porque cuando la palabra no dice más que el silencio, es mejor callar. Hagamos de María, estemos y permanezcamos. Quizá no podamos decir palabras, pero podemos estar. Podemos dar un abrazo, podemos decir aquí estoy. Y de todo eso tenéis experiencia, porque esto último sí que hace milagros en la gente. Dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre.